A continuación le vamos a pedir al doctor Fernando Carbone Campoverde que se ocupe del tema Alma Ata desde la perspectiva de una política de salud. Buenas noches. Mi agradecimiento a la Academia, señor presidente de la Academia, señores integrantes de la misma, distinguidos exministros, invitados, doctor David Jada. Lo expuesto por la doctora Patricia Polo se refleja en algo muy interesante que uno lo valora cuando lo mide objetivamente, y es que la tremenda sobrecarga de nuestros hospitales con problemas de salud que podrían evitarse, prevenirse o atenderse en el primer nivel de atención y que terminan desapareciendo y licuando todo el presupuesto de salud, sea uno decisor político o decisor financiero, terminan dando la razón a algo que no se hace. Resulta paradójico, habiendo dicho todo esto hace 40 años, con la claridad que la declaración lo precisa, 2 páginas, 10 puntos, lectura de 5 minutos, las generaciones de los últimos 20 o 30 años no tienen la menor idea de que eso es lo que hay que hacer en salud para que la salud funcione. Así que ese es el sentido que tiene la apretada exposición que ha hecho la doctora. Es decir, agradezco que me permitan mirar Alma Ata desde la perspectiva de una política de salud, porque debo decir que fue la declaración un proceso técnico y político donde afortunadamente, como raras veces ocurre al presente, lo político estuvo al servicio de lo técnico, aun cuando no haya sido vinculante, ya que no era posible hacerlo en ese momento de esa manera. La declaración de Alma Ata da fe de esto y es en esencia una declaración política en todo el sentido de la palabra. Y al mismo tiempo esto nos da una pista de por qué luego la implementación de lo ahí construido no prosperó, porque los asistentes regresaron a sus países en donde sus sistemas de salud, fundamentalmente hospitalarios, medicalizados y biologicistas, estaban dispuestos a resistir todo intento de cambio o transformación innovador hacia una forma distinta de construir la salud colectiva e individual. Y debemos ser sinceros y honestos al decir que hasta el presente han logrado que en la mayoría de los países se mantengan los modelos hegemónicos afianzados antes de los 70, profundizados entre los 80 y los 90 con la política social de mercado, imperante en aquella época, pero dándoles un cierto barniz de cuidados integrales o atención primaria de salud, como debió llamárselo primero, promoción de la salud, salud familiar y comunitaria, abordaje de determinantes sociales, etcétera. Solo un barniz, por lo tanto no había sustento hacia abajo. No podemos negar el progreso de la salud en 2 sentidos. El descubrimiento de nuevas terapias, prácticas y procedimientos para devolver la salud a quienes ya la perdieron, medios y tecnologías diagnósticos cada vez más sofisticados, menos invasivos y más costosos, avances que desde el aspecto de las ciencias de la salud y la medicina en particular exhibimos como logros para vencer a las enfermedades y recuperar la salud. El otro aspecto es de las intervenciones precoces para evitar riesgos sanitarios, sobre todo en la salud infantil y materna. En conjunto, ambos grupos de progresos han generado una mayor edad de supervivencia en la humanidad, una prolongación de la vida en muchos países desarrollados y o en algunos sectores de la sociedad de otros países menos afortunados. Pero al mismo tiempo, reconocemos que esto no es igual ni equitativo para todos, que existe una brecha entre los ciudadanos de un mismo país y entre países y regiones para acceder a muchos de estos beneficios, brecha económica geográfica para acceder a muchas innovaciones de salud asistencial, brecha, tengo el mismo problema que Fausto de pasar las hojas, brecha social al fin, determinada no solo por dónde se nace y vive, sino por la situación económica con la que se lidia cada día. Relacionado esto
con el texto del punto 2 de la declaración. En realidad, hemos sustituido algunas enfermedades por otras de menor dimensión el siglo pasado. La emergencia de nuevas dolencias y la reemergencia de enfermedades que considerábamos controladas o desaparecidas es un hecho cada vez más frecuente. Las políticas de salud adoptadas en nuestros países y expresadas en los sistemas formativos de personal sanitario, profesional o técnico, la organización de los servicios, se han apropiado de términos relacionados con el camino iniciado y caminado posteriormente a Alma Ata, pero no de la esencia innovadora y audaz, ni de los retos transformadores que había detrás de ellos. Resulta una paradójica que nuestros colegas recién formados no se apropien de un lenguaje que existió hace 40 años y que eso lo comprobemos concurriendo a las entidades formadoras y conversando con esos colegas, sobre todo en esa época crítica de ejercicio del serum. Por eso quizás Haldan Mahler y David Tejada de Rivero expresaron cuantas veces pudieron con el paso de los años, como en la reunión por los 35 años del aniversario de la conferencia de 78, ante representantes de todos los países y de la propia directoria de la OMS, Margaret Chan, su pesar y desación por las distorsiones en las que muchos países cayeron tratando de parchar sus modelos sanitarios con algunos y principios estratégicos derivados de Alma Ata, pero sin cambiar lo esencial de los sistemas sanitarios imperantes. Con ello, como expresaron hace 5 años, se distorsionó y en algún caso se pervirtió el espíritu detrás de Alma Ata. En suma, se actuó políticamente en la superficie, pero no se cambió políticamente en la esencia de la salud pública. No es de extrañar, por tanto, la actual coexistencia de la insatisfacción de la población frente a la salud a la cual se puede acceder con dignidad, al notable desarrollo tecnológico-científico de la salud individual, a la confusión y pérdida del humanismo, calidad y calidez de las nuevas generaciones de cuidadores de salud, a la dedicación de presupuestos de salud a la vez, insuficientes e ineficientes. O sea, no alcanzan, pero encima se usan mal. Todo esto es una paradoja que mezcla bienes y males de la que parece no logramos desprendernos. Durante los últimos 40 años han surgido y se han afirmado, en contraste, situaciones que le dan la razón a los postulados de la conferencia del 78, sobre todo la necesidad de su implementación política en algunos países y regiones. Podemos reconocer claros algunos de estos hitos que quisiera compartir con ustedes, relacionados sobre todo con los puntos 3 y 5 de la declaración. Ya a finales del siglo XXI llamaba la atención la situación de 5 países de la zona del Pacífico Oeste, considerados como los más saludables del mundo. Me refiero a Japón, Singapur, Nueva Zelanda, Brunei y Australia. 5 países completamente distintos en sus regímenes de gobierno, sus regímenes productivos tecnológicos, sus creencias culturales, religiosas, idiomas, geográficas, condiciones históricas, grupos étnicos. ¿Qué tienen en común estos 5 países tan diferentes entre sí hasta el día de hoy? Los 5, en los últimos 60 años, tuvieron regímenes de gobierno estables, con políticas de Estado que han permanecido al mismo tiempo que un desarrollo económico sostenible. Pero más importante, asumieron como políticas de Estado la inversión prioritaria en 3 cosas: salud, educación y nutrición. Con eso pudieron los 5 países ir a una transición entre la disminución de enfermedades transmisibles a enfermedades no transmisibles y no tuvieron una doble carga de enfermedad como está en este momento sucediendo con los países de América Latina y entre ellos el Perú. Si miramos la región de las Américas desde finales del siglo XX e inicio del siglo XXI, se producen o se profundizan, en algún caso, propuestas de modelos de salud integrales e incluyentes.
en países como Uruguay, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Ecuador, que se suman a esfuerzos tempranos de la década del 50 con Cuba o del 70 en Brasil, pero con una transición mucho más lenta que la observada en los países que he mencionado previamente del Pacífico Oeste y de la propia Europa. Una forma de sintetizar este esfuerzo regional fue expresada el 2002 en la reunión de ministros de Salud de Iberoamérica, cuando se expresa que si nuestros problemas son parecidos, las soluciones, sin ser iguales, no pueden ser tan diferentes. O en los esfuerzos que hicieron los países del área sudamericana en términos de lucha contra el problema del VIH, abaratar los insumos para poder tratar el VIH, el tema de la tuberculosis, etcétera, y que llevaron al presidente Fernando Lagos en Santiago de Chile, al inicio de las reuniones preparatorias para formar el UNASUR, a decirle a sus compañeros presidentes: llevamos 40 años de integración y no avanzamos. Los ministros de salud lo hicieron en una reunión. Se refería a la reunión de Sucre del 2002, cuando el brote epidémico de sarampión de Venezuela y Colombia y los países del área sudamericana se organizan para evitar que se extienda por toda la región. En el caso específico del Perú, como ya se dijo, el 2002 se propone el modelo de atención integral de salud, MAIS. El 2010 la OPS da a conocer su propuesta de redes integradas de servicios de salud, RIS, nacida simplemente de estudiar los esfuerzos de todos los países de América Latina, sobre todo para encontrar una forma distinta de construir y hacer sociedades y países saludables, de articular componentes y atributos operativos y de gestión en torno a las personas, las familias y las comunidades, y a partir de la atención primaria de salud como eje conductor de las RIS. Ese mismo año, el Perú hace un gran esfuerzo y mejora el MAIS basándolo en familia y comunidad, MAIS BFC, texto relacionado con el punto 7 de la declaración. El 2013, en Helsinki, en la reunión mundial de promoción de la salud, la primera ministra de Finlandia, anfitriona de la reunión, le dice a todos los delegados: desarrollo es igual a salud en todas las políticas. Y la OPS, acogiendo esto, el 2015, saca su pronunciamiento Health in All Policies, salud en todas las políticas, y otros decimos, y todas las políticas para la salud. Texto relacionado con el punto 3 de la declaración. Volviendo al Perú, la experiencia del 2016 de la OPS intentando replicar la experiencia de Huancavelica en Cajamarca y de desarrollar las RIS, confirman que sin estabilidad técnica y apoyo político no es posible hacerlo. 4 gestiones de una dirección regional en 8 meses hacen imposible desarrollar un proceso que es de largo plazo. Esto se demuestra con la experiencia ocurrida también en otros países y lugares, como la de Bogotá, 5 años de esfuerzo de una buena organización de respuesta de primer nivel, abandonada por un alcalde, y en un año la desarmó. El que después haya terminado con sus huesos en la cárcel no es consuelo, porque el daño ya está hecho. Las experiencias de cambio y transformación precisan de un largo plazo para afirmarse. Los modelos hegemónicos en los que hemos sido formados todos nosotros, y hay que reconocerlo, porque así fuimos formados, han tenido un siglo para afianzarse. Un modelo nuevo y diferente no puede afianzarse en 5 años, y menos sin soporte político ni financiero. Finalmente, del 2000 al 2015, los Objetivos de Desarrollo del Milenio recogieron de forma parcial y muy focalizada, materno, perinatal e infantil, los cambios que se necesitaban para generar salud para todos. Hoy los Objetivos de Desarrollo Sostenible han acogido las críticas que se emitieron a los Objetivos del Milenio y plantean
lo que la declaración hace 40 años, en 1978, planteó como la construcción de la salud para todos. Termino compartiendo con ustedes que Alma Ata nos ha dejado lecciones de forma y fondo que deberían servir hoy, a inicios del siglo XXI, para construir el cuidado integral de la salud con todos y para todos. Dicho en términos muy llanos y sencillos, construir la salud integral, no solo de las dimensiones biopsicosociales, sino culturales, espirituales, energéticas, debidamente armonizadas y equilibradas, basadas en el derecho de la salud y con la participación intersectorial de todo el Estado, relacionado el texto con el punto 1 de la declaración. Construir la salud de las personas, las familias y las comunidades, de los llamados intangibles que constituyen la reserva de nuestra humanidad, de 3 sujetos que deben ser objeto de nuestra atención. Construir la salud desde un inicio de forma participativa y consensuada entre cuidadores y cuidados, como lo dice el frontis del Ministerio de Salud, buscando el bien común con respeto irrestricto a las ideas de todos. Esto es la auténtica perspectiva de lo que es el ejercicio de la política, como los griegos lo planteaban en su época, y no esa perversión que, unida al utilitarismo y la corrupción, han originado los graves problemas nacionales que hoy tenemos, relacionado al punto 4 de la declaración. Construir la salud a partir de un primer nivel de atención fuerte, eficiente, que opere en redes integradas de servicios de salud y que conlleva servicios de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Texto relacionado al punto 7 de la declaración. Esta construcción es posible si la propuesta se convierte en una política de Estado sostenible durante varias gestiones sectoriales y varios gobiernos nacionales en sucesión que consideren que la salud integral y no sus diversos componentes y atributos son el eje para la felicidad y el desarrollo pleno de sus ciudadanos, como hoy parecen haberlo recogido los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El pronunciamiento de los exministros de Salud del Perú el 2014 por una cumbre de las Américas a los 40 años de Alma Ata y el apoyo reciente de esos mismos exministros al tema de las redes integradas de servicios de salud son un respaldo a esta necesidad de una política de Estado sostenible para el país. Nos llevan a los puntos 9 y 10 de la aclaración original del 78, donde se plasma un espíritu humano solidario, universal, que debe implementarse para tener un mundo mejor para todos y todas las personas. Alma Ata vive, Alma Ata sigue siendo tarea pendiente para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.